Hoy abordaremos el tema mi hoja de vida, mi currículum vitae, mi carta de presentación personal. Comencemos. Para poder entender el currículum vitae, que es un documento formal para la presentación a un puesto de trabajo, y la carta de presentación, que es un documento también que acompaña dicho currículum, vamos a centrarnos primero en la carta de presentación personal. ¿Qué cosa es? Tal vez has escuchado alguna vez de eso, una carta de presentación, pero yo pensé que las cartas de presentación eran solo de las empresas que se daban o presentaban hacia sus potenciales clientes. Bueno, la verdad es que las cartas de presentación iniciaron primero con las personas. Las personas que deciden insertarse al mercado laboral deben elaborar una carta de presentación para adjuntarla a su currículum vitae. Esta es una práctica muy común hoy en día. Y la pregunta es, ¿pero por qué no solo llevo mi currículum vitae y punto? Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque así como tú, hay muchísimos profesionales que envían sus currículum vitae. Y las empresas no tienen el tiempo ni de repente la acuciosidad para empezar a leer uno por uno. Lo que buscan es encontrar a los mejores candidatos de la manera más rápida posible. Entonces, lo que hacen quienes envían su carta de presentación es facilitarle ese trabajo al seleccionador, porque en una sola carilla podemos encontrar una breve descripción rápida de quién eres, qué haces, tu experiencia, tus conocimientos y tus logros. Entonces, por eso, ¿recuerdas nuestros videos anteriores que hablaban acerca de saber describirte profesionalmente? Bueno, aquí lo pondrás en práctica. En este documento vas a describir tus habilidades, conocimientos, fortalezas y experiencias de una forma ordenada, de tal forma que el empleador o potencial empleador pueda tomarte en consideración entre el grupo de profesionales que quiere que sean entrevistados. Ahora veremos qué es el currículum vitae. Probablemente ya lo has desarrollado en más de una oportunidad. Este currículum vitae es un documento en el que, a modo de esquema, se detalla cronológicamente y de manera ordenada todos nuestros conocimientos, experiencia profesional, entre otros datos como estudios realizados complementariamente. ¿Y cuáles son sus partes? Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. El primer apartado está reservado a los datos personales. El siguiente, a la formación profesional. Luego tenemos la experiencia profesional o la experiencia laboral. Y finalmente, la experiencia se consolida, se fortalece con las referencias personales que tengamos de los trabajos realizados. Pero, ¿será esta la única estructura? La respuesta es no. Puedes estructurarla de otra forma de acuerdo a tus intereses. Por ejemplo, hay quienes colocan primero los datos personales, luego realizan una reseña breve de su experiencia y conocimientos, continúan con su experiencia laboral y profesional, luego colocan sus estudios y finalmente las referencias profesionales. Pero esto está en función de tu elección. Lo importante es que los datos que consignes aquí sean reales y no fraudulentos. Si tú presentas un currículum vitae que impacte, golpeará a quien está buscando al profesional y dirá, wow, este profesional es el que necesito. Si tu currículum vitae no logra impactar, simplemente lo pasarán y lo arrumarán con los demás. Por eso es que otro de los objetivos de tu currículum vitae al momento de elaborarlo debe ser diferenciarte. Es decir, tú no puedes ser uno más del montón. Por eso, la importancia de elaborar tu carta de presentación personal para adjuntarla a tu currículum vitae. ¿Para qué? Para que no seas uno más del montón que solo presenta el currículum y ya. Pero además es importante que tu currículum convenza. Por lo tanto, el siguiente objetivo de tu currículum es convencer.
Convencerte a ti mismo, primero, que eres un gran profesional, que por cierto lo eres. Pero además convencer a quienes te entrevistan que tú eres el candidato idóneo para el puesto. Obviamente, deberás convencerlos con información real. No es ético colocar información falsa o fabricar tal vez empleos o conocimientos que no tienes, porque tarde o temprano van a salir a la luz. ¿Y cuáles son las fases, los pasos para elaborar un currículum vitae o una carta de presentación personal? Los pasos para elaborar ambos documentos son los mismos. El primer paso es planificar el contenido. Es decir, ¿recuerdas las sesiones anteriores en las que hablábamos que era muy importante conocerte a ti mismo y ser capaz de redactar un perfil tuyo, profesionalmente hablando? Bueno, por eso es que debes planificar, porque para poder elaborar la carta de presentación personal o tu currículum vitae, es necesario que elabores anteriormente tu perfil y eso tienes que planificarlo para poder tener la información, los documentos en el orden correcto y poder colocarlos en un texto que tenga una coherencia. Una vez que has planificado lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, tienes que redactar el documento, es decir, redactar tu currículum y tu carta de presentación personal. Pero ahí no termina todo. Muchas veces, y ahí hay que tener mucho cuidado, muchas veces he recibido currículums y cartas de presentación profesional que tienen muchos horrores ortográficos. Y estos horrores ortográficos dejan mucho que desear del profesional que tenemos al frente. Por eso, una vez que hemos planificado, vamos a redactar y el siguiente paso, ¿cuál crees que será? Efectivamente, el siguiente paso es revisar el documento redactado. ¿Y para qué reviso ese documento? Lo reviso para identificar errores de redacción, errores de ortografía, errores en el formato, en la separación, en los tamaños y tipos de texto y que se vea lo más coherente, amigable y estructurado posible. De tal forma que su lectura sea rápida, fluida y que no sea entorpecida por demasiada de repente información o contenido complementario. Por ejemplo, no es muy bueno colocarle marcos, ni gráficos, ni de repente viñetas excesivas. Lo mejor es un orden con lo necesario. Y entonces, ¿cómo elaboramos correctamente un CV? A modo de ejemplo, vamos a ver una forma. Como te menciono, no existe una sola forma que nos ate o nos amarre para presentarla. Pero esta es una de las que yo considero que tiene mayor impacto y fortaleza. Como hemos visto, el primer apartado son tus datos personales. En la empresa no quieren saber directamente tu edad o tal vez el distrito de donde vienes o cosas por el estilo. Lo principal que debes colocar al inicio son los datos siguientes. Primero, tus apellidos y nombres completos. Siguiente, tu correo electrónico y además tu teléfono celular. Luego de estos tres datos, tus apellidos y nombres completos, tu teléfono celular y tu correo electrónico, puedes adicionar los demás datos. Por ejemplo, el distrito donde vives, para que obviamente si es que están buscando personal para Chorrillos y tú vives en San Juan de Miraflores, están muy cerca ambos distritos, te van a considerar. Pero si estás en Puente Piedra, obviamente hay una gran distancia y probablemente lo piensen muy bien antes porque podría representar que no llegues puntual al trabajo. Otro dato que debemos consignar también, o que podríamos consignar a elección de cada uno de nosotros, es nuestra fecha de nacimiento, de tal forma que sepan la edad que tenemos, porque muchas veces las empresas buscan profesionales con un perfil de edad en particular, tal vez de 18 a 20 años, o de 19 a 25, o de 25 a 40, entonces según sea
los requisitos que tú ves en la postulación, deberás consignar esos datos. ¿Son obligatorios? Ninguno de esos datos es obligatorio, pero son necesarios en la medida en que tú identifiques el perfil requerido para la postulación. El siguiente apartado es el perfil profesional. Aquí tendrás que colocar un breve resumen en unas 5 o 6 líneas como máximo acerca de tu persona, quién eres, qué haces, a qué te has dedicado, qué logros has tenido, cuál ha sido tu experiencia, de tal forma que rápidamente puedan conocerte. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Dice, especialista en marketing y ventas, especialista en marketing y ventas. Dice, perfil profesional, coloca su foto, importante que esa foto sea con ropa de vestir y actualizada, y luego colocas la descripción. Vamos a leerla. Dice, docente especialista con estudios de maestría en marketing y negocios internacionales con más de 10 años de experiencia laboral, laborando en el rubro educativo superior técnico y universitario, así como en diferentes instituciones del ámbito empresarial, dirigiendo equipos comerciales de alto desempeño. Como puedes ver, brevemente nos han descrito todo el perfil profesional de esa persona. Luego es importante que consignemos la experiencia laboral. Es importante que quien nos va a contratar sepa en dónde hemos trabajado anteriormente y qué conocimientos de la práctica laboral tenemos. Y entonces, ¿cómo se elabora esta parte del currículum? ¿Cómo se elabora esta parte del currículum? Se coloca primero el nombre de la empresa en la que has laborado, seguido de la fecha, el tiempo que laboraste en esa empresa. Cuando hablamos de la fecha de inicio, el año y el año de fin. No se suelen colocar meses, sino el periodo de tiempo, el año o los años laborados. Seguido, en la parte inferior se coloca el cargo ocupado dentro de la empresa, el cargo formal que figura en tus boletas de trabajo o que has desempeñado. Y luego se colocan las funciones que has desarrollado en ese cargo. ¿Cuáles eran tus funciones? Las puedes detallar. ¿Para qué? Para que quien te entrevista sepa lo que hacías, porque ahí están tus funciones, conozca dónde trabajaste y cuánto tiempo trabajaste en cada una de las empresas. Por eso es que debe de colocarse en orden cronológico, colocando en tu experiencia laboral o profesional, la primera empresa será en la última en que trabajaste o la que estás trabajando actualmente, e irás hacia las fechas anteriores de trabajos que has tenido. Como puedes ver, aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, nombre de la empresa, Facilitadores Perú SAC, desde el 2017 hasta la actualidad. Quiere decir que esa persona se encuentra laborando en esa empresa, Facilitadores Perú SAC, hasta la actualidad, hoy en día. Luego dice cargo y consigna que el cargo de esta persona en esa empresa es jefe de marketing y ventas. Como puedes ver, consigna el cargo jefe de marketing y ventas. Pero además nos da a conocer las funciones que desarrolló como jefe de marketing en esa empresa. Y vemos que ha desarrollado la planificación estratégica del marketing, la realización de campañas de marketing ATL y BTL y la gestión del personal del área comercial. Como puedes ver, están detallados cada uno de los puntos que ha desarrollado dicho profesional. Luego colocaremos como siguiente punto nuestra formación académica y profesional. Aquí colocaremos en el siguiente orden la información que debemos consignar. Primero, el nombre de la institución en la cual hemos desarrollado los estudios o los seminarios o las conferencias a las que hemos asistido. Luego acompañaremos hacia la mano derecha con la fecha de inicio y la fecha de fin en años o en meses, según sea el caso, o en días
del curso, diplomado, carrera o seminario que hemos llevado. Finalmente colocaremos el nombre del curso y si éste tiene a su vez más cursos complementarios, como por ejemplo una especialización o un diplomado, colocaremos los cursos que hemos llevado dentro de esa especialización o de ese diplomado. Veamos aquí un ejemplo. Dice, el lugar donde ha estudiado, Universidad Complutense de Madrid. Las fechas del año 2012 al año 2015. ¿Qué estudió esta persona? Una especialización en gestión estratégica de marketing y publicidad. Y lo ha concluido. Importante saber que lo concluyó. Pero vemos que hay una serie de cursos de los cuales está compuesta esa especialización. Y se han mencionado uno tras uno. Y ahí se especifica. Curso. Comunicación y Marketing 2.0, una nueva mirada al consumidor. Curso. Del Street al Digital Marketing, nuevas formas de comunicación publicitaria. Y así sucesivamente cada uno de los cursos que esta persona ha llevado en dicha especialización. Es importante que te hagas notar. Recuerda, tu CV debe de impactar y además debe de buscar que el empleador se interese en ti profesionalmente. En conclusión, es importante que presentes tu carta de presentación y tu currículum vitae debidamente ordenados. Y por ello debes considerar los siguientes tips. Primero, tu CV y tu carta de presentación deben ser claros. Deben contener información directa, como has podido ver, el nombre de la institución, el año y la descripción. No debes ahondar en más detalles, porque el tiempo del que disponen los entrevistadores para revisar el currículum es breve. Debe ser de fácil lectura. Evita utilizar letras o tipos de tipografía que sean demasiado artísticos. Concéntrate en el criterio de que mientras más simple es mejor. Utiliza letras como Arial o Times New Roman, que son letras convencionales que se encuentran en la mayoría de documentos, que permiten una lectura fluida y rápida. Finalmente, toda la información que consignes en estos documentos debe ser honesta y debe de estar ligada a la ética profesional. Recuerda, la imagen que transmites es muy importante. Hemos llegado al fin de estos videos. Espero que puedas aprovecharlos al máximo y recuerda que puedes retroceder y avanzar los mismos las veces que quieras para que puedas consolidar tu aprendizaje. Muchas gracias.